Buenas noches, mi nombre es José Manuel Pérez Campos Castro, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería del Colegio Industrial, y hoy vamos a hablar sobre los vectores. Bueno, iniciamos con el primer tema, escalares y vectores. Los escalares y los vectores son dos tipos de cantidades que se usan en física y matemáticas. Un escalar son cantidades positivas y negativas que solo tienen magnitud. Un ejemplo es la longitud, la masa, el volumen. El vector, además de la magnitud, tiene dirección. Un ejemplo de este es la fuerza, velocidad y aceleración. Un vector se representa por una flecha. Mediante la longitud de la flecha representa la magnitud del vector y el ángulo teta entre el vector y un eje fijo define la dirección de su línea de acción. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la línea representa la magnitud, o sea, la flecha representa la magnitud y pues el ángulo pues es la dirección con la que está mm, operaciones vectoriales. Multiplicación y división de un vector por un escalar. Escalar positivo. Si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud incrementa en esa cantidad. El escalar negativo, cuando se multiplica por un escalar negativo, también cambiará el sentido de la dirección del vector. O sea que si va para allá, va para acá. Suma del vector. Ley del paralelogramo. Este es un procedimiento donde se unen dos vectores, sus colas se unen para quedar así, para que sean concurrentes y desde sus dos cabezas se hacen otras dos líneas perpendiculares que van a intersectar aquí. Entonces se generan dos puntos aquí y acá. La distancia que hay entre estos dos puntos es nuestra fuerza resultante, como aquí lo pueden estar viendo, y esa es la ley del paralelo. Suma de vectores colineales. Se les dice vectores colineales cuando tienen la misma línea de acción, como en el ejemplo de aquí. La ley del paralelogramo se reduce a una suma algebraica o suma escalar. Esta es muy sencilla. Se suma a más b y da el, el vector resultante. Nada más. Resta de vectores. Es la resta de sus coordenadas respetando el eje al que pertenecen. Es lo mismo. Pues se respeta el eje y pues en lugares más se resta. Pasamos con el siguiente tema. Suma vectorial de fuerza. Una fuerza es una cantidad vectorial, ya que tiene una magnitud específica, dirección y sentido. Determinación de una fuerza resultante. Las dos fuerzas componentes F1 y F1 que actúan se pueden sumar para formar la fuerza resultante. Fr es igual a F1 más F2. Podemos aplicar las leyes de seno y la ley de coseno, que pues ahí en el ejemplo se ve. Determinación de las componentes de una fuerza. F debe separarse de dos componentes a lo largo de los dos elementos definidos por los ejes U y V. Se construye líneas que inician desde la punta F, una línea paralela a U y otra línea paralela a V. Componentes de la fuerza FU y FV se establecen simplemente al unir la cola de F con los puntos de intersección en ejes U y V. ¿Esto qué quiere decir? Que pues FV se traza una línea paralela para que se una con la cola de la fuerza F y lo mismo se hace con la fuerza V. Se recorre paralelamente hasta que se una con la fuerza F. Suma de varias fuerzas. Si tres fuerzas F1, F2 y F3 actúan en un punto cero, se calcula la resultante de dos cualesquiera de las fuerzas, digamos F1 más F2, y luego esta resultante se le suma a la tercera fuerza, dando la resultante se suma a la tercera, dando la resultante de las tres fuerzas, es decir, Fr es igual, entre paréntesis, F1 más F2 más F3. Y aquí pueden ver un ejemplo que primero se suman F1 más F2, sale nuestra resultante de esas dos fuerzas, y después se le suma F3 y de esa F3 sale otra resultante y esa es nuestra fuerza resultante de la suma de tres fuerzas. Ley del paralelogramo. Bueno, la ley del paralelogramo, cuando se suman dos fuerzas, se dice que las dos fuerzas componentes F1 y F2 se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo, lo que produce una fuerza resultante Fr, que forma la diagonal del paralelogramo.
lo que hace un momento ya habíamos visto. Si una fuerza F debe separarse en componentes a lo largo de dos ejes U y V, entonces comience en la cabeza de la fuerza F y construye líneas paralelas a los ejes para formar de esta manera el paralelogramo. La ley del paralelogramo lo que consiste es que hay que formar un paralelogramo, claro, claro está. Los lados del paralelogramo representan las componentes FV y FU. Entonces, aquí en el ejemplo se puede ver claramente que la fuerza U se traza una línea paralela hasta que concuerde con la cabeza de la fuerza F y lo mismo se hace con la FV. Ley de senos y cosenos. La ley de senos dice que cada lado de un triángulo es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Y la ley de cosenos dice que en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. Bueno, esto es muy sencillo, no tiene mucho que explicar. El ejemplo 2 dice todo, las fórmulas ahí están, pero para que se pueda entender un poquito mejor, vamos a ponerlo en práctica. Aquí hay un pequeño ejercicio que yo resolví para poderles explicar un poco mejor. Y dice, dos fuerzas actúan sobre el gancho. Determinan la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, tenemos nuestro esquema que es un gancho donde actúan dos fuerzas y necesitamos sacar fuerza resultante y generan esas dos fuerzas. Tenemos que una fuerza tiene magnitud de 200 newtons con una dirección de 30 grados y la otra fuerza tiene una magnitud de 500 newtons con una magnitud de 40 grados, pero esos 40 grados están sobre nuestro, se- nuestro, vector de 200 newtons. Hay que recordar que la dirección tiene que ir desde un punto, desde un eje fijo, entonces tenemos que sacar eso. Lo resolvimos de dos maneras, gráficamente y analíticamente. La gráfica es muy sencilla, con dos escuadras. Tomamos la dirección del vector de 200 newtons y deslizamos hasta que nuestro vector de 200 newtons se encuentre con la cabeza del vector de 500 newtons. ¿Esto qué va a dar? Pues que donde termina el vector de 200 newtons, salga nuestra fuerza resultante. De forma gráfica nos dio de 670 newtons con una dirección de 59 grados al, al sureste. La dirección de 59 grados la sacamos con un transportador y ya medimos. Para la solución analítica tenemos que sacar las componentes de cada uno de los vectores. Esto es que mediante funciones trigonométricas, bueno, primero trazamos un pequeño triángulo rectángulo donde podemos localizar bien nuestro vector y sus componentes. Sí, así, y aquí está eso. Entonces, mediante funciones trigonométricas tenemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que el seno de 70, si queremos sacar el cateto opuesto, que en este caso es nuestra fuerza 1y, tenemos que sacar mediante seno. Seno de 70 grados es igual F1y sobre 500 grados. Despejamos sobre 500 newtons. Despejamos F1y, lo que nos da seno de 70 grados por 500 newtons, y esto nos da 469,85 newtons. Pero hay que tener cuidado en esto. Nuestra F1y también es hacia abajo. Y como es del eje Y, cuando va hacia abajo es negativo, por lo que eh, metemos negativo a nuestra fuerza 1y, que nos da menos 469,85 newton. Ahora pasamos con el F1x, que es coseno de 70 grados es igual a F1x sobre 500 newtons. Despejamos F1x, nos queda coseno de 70 grados
por 500 newtons nos da igual 171,01 newtons. Ahora pasamos con el segundo vector, que es seno de 30 grados, es igual a F2y sobre 200 newtons. Despejamos F2y, nos da el seno de 30 grados por 200 newtons. Esto es igual a 100 newtons. Por lo mismo que nuestra F2y va para abajo, tiene negativo, entonces es menos 100 newtons. Pasamos con F2x, lo sacamos con coseno. Coseno de 30 grados es igual a F2x sobre 200 newtons. Y despejamos, nos da coseno de 30 grados por 200 newtons, y esto es igual a 173,21 newtons. Con estos, con estas cuatro componentes vamos a sacar dos componentes, vamos a reducirlas a dos para que tengamos nuestras dos componentes de la fuerza resultante. Creamos una tabla con columna de magnitud, componentes X y filas F1, F2 y total. Magnitud de la fuerza 1, 500 newtons, componente 171,01 newtons, del componente X, de la componente Y es menos 469,85 newtons, del F2, 200 newtons su magnitud, componente X 173,21 en newtons, de la componente Y menos 100 newtons, sumamos y restamos respectivamente 344,22 newtons de la componente X menos 569,85 de la componente Y. Estos son nuestras dos componentes de nuestra fuerza resultante. Para sacar la fuerza resultante, ¿qué vamos a hacer? Teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Pues que es la raíz cuadrada del cuadrado del cateto opuesto más el cuadrado del cateto adyacente. Trasladándolo a los valores, pues nos da 665,75 newtons. Para sacar la dirección de nuestra FR, eh, utilizamos otra función trigonométrica otra vez. Seno de θ es igual a 500, al cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso trasladándolo a los datos, 569,85 newtons sobre 665,75 newtons, 0,856. Y pues la inversa del seno la inversa del seno por la 0,856 nos da 58,87 grados, dándonos una fuerza resultante de 665,76 newtons, con 58,87 grados al sudeste. Y aquí tenemos un pequeño trazo. Y ahora lo pasamos al software. Y aquí en el software, pues nos da 666 newtons en la fuerza resultante. Y pues aquí ya colocamos nuestros datos, sus proyecciones de las componentes, direcciones, y pues como pueden corroborar, efectivamente nos dio correctamente con los cálculos analíticos. Bueno, pues esto sería todo. Espero que el video les haya ayudado. eh, Espero que les haya servido. Cualquier cosa que a sus órdenes. Y pues que tengan un excelente día. Mi nombre es José Ángel Pérez Campos Castro. Y pues les deseo lo mejor y la buena suerte de todo el mundo. Gracias.